Hola, soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta semana, la semana número 6, nos toca el tema de reducción al primer cuadrante. El tema del día de hoy es reducción al primer cuadrante. ¿Cuál es la idea de este tema? La idea es la siguiente, ¿no? Dado un ángulo, por ejemplo, yo puedo tener acá un ángulo de esta naturaleza, que sea un ángulo cualesquiera. Por ejemplo, que puede ser de esta naturaleza, puede ser de dos maneras. Ese ángulo puede ser mayor a una vuelta, es decir, que puede ser así. Un ángulo podría ser de esta naturaleza, así, 1, 2, y llegar así. Este es un ángulo alfa, por ejemplo. O puede ser un ángulo de esta naturaleza, así, teta. Este de aquí es un ángulo que es claramente mayor a una vuelta, ¿está bien? Y este de aquí es un ángulo menor a una vuelta, ¿ya? Entonces, hay estos dos tipos de ángulos, que son mayores y los que son menores a una vuelta. Entonces, la pregunta es, ¿será posible llevar este ángulo a uno equivalente, que sea menor, mejor dicho, que esté en el primer cuadrante, o llevar este tipo a uno que sea menor, que esté en el primer cuadrante? Entonces, la idea de hoy es ese tipo, reducir este ángulo y hacer que sus razones de este ángulo sean iguales a la razón de otro ángulo, pero que se encuentren en el primer cuadrante. ¿Muy bien? Entonces, nosotros vamos a dedicar a tratar de reducir este tipo de ángulos, el de mayor a una vuelta y el menor a una vuelta. Para eso vamos a hacer los siguientes métodos. Primero, la reducción para ángulos mayores a una vuelta. Dos ángulos son coterminales y la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. Pero el beta se escribe de esta manera, 360 número de vueltas más el ángulo de alfa. Recordar, acá usted debe recordar la propiedad, ¿no? De que alfa, mejor dicho, si son coterminales, la diferencia de ellos era un número de vueltas, por ejemplo, 360 por n. Entonces el beta pasa acá a sumar y tendríamos que beta es igual a 360 n más el valor de alfa. ¿Está bien? Eso hay que tener en cuenta aquí. Entonces se tiene la relación de cómo reducir un ángulo mayor a una vuelta. La razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de 360, o sea, este de aquí es el ángulo de beta, ¿ya? 360 número de vueltas más alfa. Otra manera de explicar este tipo sería así, mire. Todo ángulo que es mayor a una vuelta, tenemos así. A ver, vamos a explicarlo de esta manera. Observación, así. Yo tengo un ángulo teta. Este teta es un ángulo mayor a una vuelta. Este de aquí es un ángulo mayor a una vuelta. Entonces, todo ángulo que es mayor a una vuelta, siempre, como usted podrá ver este alfita que está aquí, siempre tiene un número de vueltitas acá. 1, 2 y algo más que le acompaña, ¿no? Si usted observa aquí, este alfa, por ejemplo, aquí en la figurita, este alfa sería igual a esto de acá. Puede observar usted cuántas vueltas le doy. Mira, yo empecé desde aquí y desde aquí hasta acá empecé una vuelta. Desde aquí hasta aquí llegué a otra vueltita. Hasta ahí dieron dos vueltas. Acá está, dos vueltas. Dos vueltas más este angulito que lo voy a dibujar aquí. Más este angulito que se ve aquí. Desde aquí hasta aquí, más este angulito de acá. ¿Qué le puedo llamar? Teta, por ejemplo, ¿no? Este angulito de acá. O sea que este de acá de verdecito es más este ángulo teta, donde el teta es claramente un ángulo menor a una vuelta. Entonces, cualquier ángulo que es mayor a una vuelta se puede escribir así. Ese ángulo teta lo puedo escribir de esta manera. Ese es igual número de vueltas a n vueltas. Este es número de vueltas, más un ángulo alfa, donde el alfa es un ángulo menor a una vuelta, donde alfa es un ángulo menor a una vuelta. Ese de ahí es un ángulo menor a una vuelta.
menor a una vuelta. A una vuelta. Ahora, el número de vueltas, como usted puede ver aquí, puede ser múltiplos de 360 o puede ser múltiplos de 2pi. Acá tenemos una observación más, una observación pertinente. El detalle del número de vueltas, ese número de vueltas, puede ser así. Puede ser escrito de esta manera. Puede ser escrito como 360 grados por un valor de n, o puede ser escrito como 2pi por el valor de m, por ejemplo, ¿no? Donde este n y m son números enteros. ¿Ya? Esto quiere decir que son números de vueltas, él quiere decir que es un número de vueltas. ¿Está bien? Ahora, la reducción para un ángulo mayor a una vuelta, acá me lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Escoja cualquier razón trigonométrica. Razón trigonométrica, ahí está. Voy a evaluar de este ángulo θ, la razón trigonométrica del ángulo de θ. Esa razón trigonométrica del ángulo de θ, se puede descomponer esta razón en ¿quién? Se puede descomponer, el ángulo θ lo puedo descomponer, número de vueltas más un ángulo alfa. Ah, ya, ese debe ser así. Número de vueltas, que lo voy a colocar con una B, más un angulito alfa, que es un ángulo menor a una vuelta. La reducción me dice lo siguiente. Si usted descompone el ángulo mayor a una vuelta a este tipo, entonces él va a ser igual a decir, por ejemplo, los números de vueltas los debo de eliminar. No me afectan en nada estos números de vueltas. Y solamente me quedaría la razón trigonométrica sin signo al costado, pero asociado a este residuo que está aquí, es decir, asociado al ángulo alfa. Ejemplo de cómo aplicar esto sería así, ejemplo. Por ejemplo, primer ejemplo, seno de 750. Seno de 750. Es claro de que este seno de 750 es un ángulo mayor a una vuelta. Lo voy a reducir aplicando el método de reducción para ángulos mayores a una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Lo que yo debo de hacer es buscar y acá sacar a él los números de vueltas. Es decir, lo voy a dividir entre 360. ¿Ya? Entonces, este de aquí lo voy a escribir. 750 es 720 por 3, más 30. Es decir, sería 360 por el valor de 2. 2 por 360 es 720. Para que sea 750 le falta solamente 30. ¿Qué dice la reducción? Después de descomponer ese número en número de vueltas, ahora saque los números de vueltas. Estos que son los números de vueltas, este de aquí es el número de vueltas. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas di aquí? Aquí di 2 vueltitas. Entonces, al sacarlo, a eliminar ese tipo, lo saco y me quedaría de que seno de 750 es igual a decir seno ¿de qué ángulo? Seno de este residuo que me quedó, o sea, seno de 30. Listo. Otro ejemplo. Coseno, por ejemplo, coseno de 480. También nosotros observamos aquí de que 480 es un ángulo que es mayor a una vuelta. Entonces voy a sacar los números de vueltas. Sacar los números de vueltas es dividir entre 360. Este tipo lo puedo escribir así. Este 480 lo puedo escribir como 360 por 1 más... A ver, 360 para que me dé 480, ¿cuánto me faltaría? Me faltaría solamente 120. Y este es el ángulo que es menor a una vuelta. Vea usted que nuevamente a este 480, que es un ángulo mayor, lo he descompuesto aquí en número de vueltas. ¿Qué dice la reducción para ángulos mayores a una vuelta? Lo que dice es, si lo has descompuesto
entonces lo que debes hacer es eliminar los números de vueltas, sacar los números de vueltas. Ya no me sirve este número de vueltas. Entonces lo único que me queda es quedarme con el angulito que quedó aquí, que es el ángulo de 120. Ya. Ahora observe usted en los dos ejemplos. En el primer ejemplo, logré reducir este seno de 750 y llevarlo al seno de un ángulo agudo. Es decir, lo reduje al primer cuadrante. A este 480, aplicando el método de la reducción para ángulos mayores a una vuelta, lo descompuse aquí y lo reduje. Este coseno de 480 lo reduje a coseno de 120. Pero lamentablemente, este 120 no es un ángulo agudo. Entonces, ¿cómo hago para poder llevar este 120 a un ángulo agudo? O mejor dicho, a un ángulo que está en el primer cuadrante. Entonces, en el primer caso yo trabajé para este tipo de cosas, para ángulos que sean mayores. Ahora debo trabajar como trabajo para ángulos, pero que sean menores a una vuelta. O sea, un tipo así, por ejemplo. Entonces ahora mi objetivo va a ser resolver o reducir ángulos que sean menores a una vuelta. La segunda parte va a ser reducción de ángulos menores a una vuelta. De ángulo menor a una vuelta. Ya, mire. Voy a dibujar acá el plano cartesiano. Aquí está el plano cartesiano. Entonces voy a tener lo siguiente. Acá está el eje X, el eje Y. En los ejes, tanto X y Y, siempre voy a colocar los cuadrantales. Por ejemplo, aquí está el cuadrantal de 0 grados. Aquí está el cuadrantal de 90. Aquí está el cuadrantal de 180. A ver, no. Voy a cambiar de color. Este de acá debe ser 180. No, este es 90, diré. Este de aquí es de 90 grados. Este de aquí es de 180. Y este de aquí es de 270. Y acá pues finalizo con 360, ¿no? Aquí voy a finalizar con 360. Acá está 0 y acá está 360 grados también. A ver, lo voy a colocar así para que se entienda mejor. Acá está el ángulo de 0 y acá está el de 360. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste? Todo ángulo que sea menor a una vuelta puede caer en cualquiera de los cuadrantes de este plano cartesiano. Puede estar en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. O podría ser cualquier cuadrantal. El 0, 90, 180, 270 y 360. Entonces, mire, ¿qué va a pasar lo siguiente? Cuando yo tenga un ángulo, por ejemplo aquí, voy a dibujar esta circunferencia para que se note mejor. Mire, cualquier angulito que se encuentra, por ejemplo, en el primer cuadrante, yo lo puedo descomponer de dos maneras, ¿no? Por ejemplo, si un angulito se encuentra aquí, yo lo puedo descomponer por el eje Y, que sería con los 90 o con el 0. Es decir, si yo tengo un ángulo aquí, ese ángulo podría ser así. Podría ser 90 menos un ángulo teta. ¿Está bien? Es claro, sería 90 menos este angulito, sería justo este angulito de acá. ¿Está bien? Ahora, un ángulo en el segundo cuadrante, por ejemplo, si cae en el segundo cuadrante aquí, se puede descomponer con el 90 y con el 180. Por ejemplo, en el 90 sería así, 90 más un angulito teta. Como usted podrá ver, para que llegue acá sería el 90 más este angulito que está acá, ¿no? Y para usar el 180 podría ser así, sería 180 menos un angulito. En este caso voy a mantener el mismo valor teta, ¿ya? Ahí está. O sea que este angulito debería ser 180 menos este angulito de acá que sería teta. ¿Está bien? Ya. Ahora, pero si cayera en el tercer cuadrante, aquí en el tercer cuadrante, dos formas de descomponer, con el 180 y con el 270. Es decir, si uso el 180, ese sería 180 más un angulito. Ese ángulo le voy a llamar teta. Pero si lo descompongo con el 270, ese debe de ser 270 menos algo.
en este caso sea un angulito agudo, teta. ¿Está bien? El ángulo teta son ángulos agudos. Ahora, si cayera en el cuarto cuadrante, dos maneras de componer, con el 270 y con el 360. Es decir, si yo uso 270, este debe ser 270 más algo. Pues acá está el 270, le sumo esta cosita de acá y caería en el cuarto cuadrante. Más, en este caso, le agrego un ángulo teta. O puede ser así, 360 menos, para que caiga acá, de 360 que está aquí, le debo restar este pedacito que está acá. Entonces le voy a llamar teta, ¿no? Puede ser cualquier otro ángulo, pero yo lo puedo llamar así, homogeneizando nada más. O sea, cualquier ángulo que caiga en el plano cartesiano, es decir, un ángulo menor a la vuelta, se puede escribir de estas maneras. Ejemplo, por ejemplo, seno de 120. Seno de 120. ¿Ya? El seno de 120 lo puedo escribir de dos maneras. A ver, mire. Como el 120 está en el segundo cuadrante, entonces el seno lo puedo escribir así. Seno lo podría escribir de esta manera. Si uso 90, sería, para que sea 120, sería 90 más un ángulo. ¿Cuánto le falta para que sea 90? Acá sería 30. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, usando el 180, eso sería seno de 180, en este caso menos el angulito de 60. Vea usted que siempre es posible describir un ángulo que esté en el segundo cuadrante usando el 90 y usando el 180. Acá está, seno de 120, 90 más 30. O también puedo escribir como 180 más 60. Muy bien, ahora prosigamos. ¿Qué dice el método de reducción? El método de reducción dice lo siguiente. A ver, dice. Primero, si yo uso una razón trigonométrica, y en esa razón solamente voy a evaluar los cuadrantales que están en el eje X, por ejemplo, que sea 180, puede ser más o menos o más. Si fuera menos, va a caer en el segundo. Si fuera más, debe caer en el tercero, multiplicado por este ángulo teta, o también puede ser descompuesto acá como el 360, que sería 360 menos el ángulo de teta. Entonces, ¿qué dice la reducción? La reducción me dice lo siguiente. Este tipo va a ser igual a un signo, que puede ser positivo o negativo, positivo y negativo. Si es 180 y t es 360, se mantiene la misma razón trigonométrica. Se mantiene la misma razón trigonométrica. ¿Pero de qué ángulo? Ah, del ángulo teta que está aquí. De ese ángulo, el que está sobrando, sin los signos que lo acompañan, así solito, teta. Ejemplo de este tipo sería así. Ejemplo. Voy a usar este de acá. Seno de 120. El seno de 120 yo lo puedo escribir como 180 más 60. Seno de 120, eso de ahí es igual a decir seno de 180, seno de 180 menos 60, menos el valor de 60. Muy bien. A ver, ya está. ¿Sí o no que él tiene el mismo modelo que está aquí? 180 menos un angulito. Acá está, 180 menos este ángulo 60. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo primero que debo de hacer es saber en qué cuadrante está este angulito que está aquí. Lo primero que debo saber es eso. ¿En qué cuadrante está? 180 menos 60, eso está, 180 menos algo, está en el segundo cuadrante. Después de colocar el segundo cuadrante, pregúntese usted, ¿qué signo tiene seno en el segundo cuadrante? Seno en el segundo cuadrante es positivo. Listo. Ahora aplico la reducción, S es igual. Como es 180, se mantiene la misma razón. Sería seno
¿De qué ángulo? El residuo que sobró, en este caso 60. Ahora el signo. ¿Qué signo obtuvo seno? Positivo. Acá debe ser positivo. Listo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué dice el segundo método de reducción? El segundo método me dice, acá yo descompuse con 180 y 360. Pero el segundo método me dice, ¿qué pasaría si usted descompone con 90? Por ejemplo, usa 90 y usa 270. Puede restar, puede sumar, puede restar, puede sumar un determinado angulito. Un ángulo teta, un ángulo teta. ¿A qué debería de ser igual ese tipo? Ese tipo va a ser igual a un signo más menos, y aquí le voy a agregar. En lugar de escribir la razón trigonométrica, voy a escribir la corrazón trigonométrica. ¿De qué ángulo? Del ángulo que sobró, que es el ángulo teta, sin los signos que lo acompañen, solamente el número, teta. Ejemplo. Tangente de 135, por ejemplo. Ya. 135. Ya. Muy bien. Entonces vamos a descomponerlo. Este 135 yo lo puedo descomponer de la siguiente manera. Ese va a ser tangente y descompongámoslo, en este caso usando 90 y un angulito agudo teta. Entonces este 135 va a ser 90 más ¿quién? ¿Cuánto le falta para que llegue a 135? Eso sería 45. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo primero que dije que debo saber? Debo saber en qué cuadrante está este angulito que está acá. El ángulo de 135 se encuentra en el segundo cuadrante. Después de averiguar en qué cuadrante está, voy a colocar la tangente en el segundo cuadrante. ¿Cómo es? Negativo. Muy bien. Ahora recién aplico la reducción al primer cuadrante. Como he reducido con 90, en lugar de la razón, escriba la corrazón. La corrazón de la tangente sería la cotangente. ¿De qué ángulo? De este que sobró, que es 45. ¿Qué signo debe haber aquí? La tangente, ¿qué signo sacó? Negativo. Entonces acá debe ser negativo. ¿Está bien? Ya está. Ahora, una observación. A ver, una observación más. Aquí está este plano cartesiano, ¿sí? Aquí está el plano cartesiano. ¿Está bien? Ahora, yo quiero que usted sepa lo siguiente. Mire, aquí, en esta posición que está acá, aquí y aquí, acá está 0 y acá está pi. Aquí en este lado siempre están todos los múltiplos pares, par acompañado a pi, el ángulo de pi. ¿Está bien? El número par puede ser 0, 2, 4, 6, ¿no? Esos números siempre van a estar aquí. En otras palabras, estos numeritos de aquí siempre van a ser coterminales a 0 o a 360. Y todos los que están en este lado de aquí, acá va a estar pi. Por casualidad, acá debe ser pi. Acá está 0 y acá se encuentra pi. Todos los números que sean coterminales a pi, o sea que vuelvan a darle una vuelta, 2, 3, todas las vueltas que usted desea, todos los que caen aquí van a ser siempre los números impares de pi. Acá están los números impares de pi. Impar de pi. Esos numeritos son coterminales, ¿ya? Impar de pi. Ejemplo, ¿no? Vamos a colocar un ejemplo para que se entienda mejor. Hay veces va a suceder esto de aquí. Yo voy a tener, por ejemplo, seno, y acá voy a tener 43 pi. 43 pi. Entonces, para no que poder reducir, estar reduciendo de este tipo a algo más pequeño, yo observo aquí que este tipo, el 43, el número que lo acompaña,
al pi es un número impar. Y si es impar, quiere decir que es coterminal a pi, es decir, que este tipo es igual a seno de pi. Seno del valor de pi. ¿Está bien? Ahora, aquí en 90, que es pi medios, aquí, este tipo es pi medios, aquí todos sus coterminales de él, de pi medios, son todos múltiplos de 4 más 1. Acá son todos los múltiplos de 4 más el valor de 1, acompañado por pi medios. Todos estos tipos son coterminales a pi medios. Mientras que lo que están acá abajo, lo de 270, o sea, 3 pi medios, todos los ángulos que sean coterminales a él, todos los ángulos que sean coterminales a 3 pi medios, son y serán siempre múltiplos de 4 más 3. Múltiplos de 4 más el valor de 3. Y eso le debe acompañar acá por 3 pi medios. Esto debe ser pi medios. Pi medios. O sea, todo número que sea coterminal a 3 pi medios debe ser múltiplos de 4 más 3 acompañado por pi medios. Ejemplo. Es coseno, por ejemplo, lo voy a colocar aquí, 41 pi medios. ¿A qué es equivalente este tipo? 41 pi medios. Ya. Nosotros observamos aquí que el número 41, este numerito 41, es un múltiplo de 4, este tipo de aquí, es un múltiplo de 4 más 1. Eso quiere decir que este angulito de acá es coterminal siempre a coseno de pi medios. ¿Está bien? Ese es igual a decir coseno de pi medios. Siempre. Otro ejemplo. Tangente de 47. No, vamos a otro numerito. A ver, otro numerito más bonito sería tangente de 35. 35 pi medios. ¿Ya? 35 pi medios. Podemos observar aquí de que el número de 35, este 35 que está aquí, es un múltiplo de 4, por 8 sería 32, más 3, 35, o sea que es un múltiplo de 4 más 3. Como es un múltiplo de 4 más 3, entonces este angulito es coterminal a 3 pi medios, es decir, que eso debe de ser igual a la tangente de 3 pi medios. Bueno, por último, las razones trigonométricas para ángulos cuadrantales. ¿Está bien? Para el ángulo de 0, 90, 180, 270 y 360. Mire, yo puedo colocar así. Acá está el plano cartesiano. Aquí está el ángulo de 0. 0. Acá está el ángulo de 180. Aquí está el ángulo de 90. Y acá está el ángulo de 270. Miren, los ángulos cuadrantales serían este tipo de acá. Por ejemplo, sería este de aquí. Este es el ángulo de 90. Este de aquí sería el ángulo de 180. Este de aquí sería el ángulo de 270. Si usted quiere encontrar una razón y no memorizar este tipo, lo único que tiene que hacer es encontrar un par ordenado en cualquiera de estas posiciones, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. ¿Qué posiciones va a escoger? Por ejemplo, aquí va a colocar usted 1,0. Aquí va a colocar 0,1. Un tipo de acá sería menos 1,0. El tipo de acá sería 0, menos 1. Ahora observe. Para estos tipos, su radio vector, para cualquiera, para este punto su radio vector es 1, para él su radio vector es 1, para él su radio vector es 1 y para él su radio vector es 1. Radio vector igual a 1. Recordar, por ejemplo, si yo quiero encontrar una razón, yo quiero seno de 180, por ejemplo. Seno de 180. Seno de 180.
acá está el ángulo de 180, el de color verdecito que está aquí. Ese es el ángulo de 180. Ese ángulo de 180, a ver, lo voy a pintar así mejor. A ver, este es el ángulo de 180. El seno de 180, por ángulo en posición normal, ya que 180 está en posición normal, solamente le necesito un par ordenado. Recordar que esta es la abscisa y él es la ordenada. ¿A qué es igual el seno de 180? Ese de tipo debe ser igual. Ordenada, que vale 0, sobre radio vector, que valdría 1. Entonces, esto de aquí me sale 0. Como coincide acá, seno de 180 me da 0. Voy a encontrar otro, por ejemplo, coseno. El coseno de 360, por ejemplo. El coseno de 360. Ese es igual a lo siguiente, ese es igual a decir así. El coseno, recordar, este es abscisa, él es ordenada. Radio vector sigue siendo 1, entonces coseno de 360 sería abscisa, que es 1, sobre radio vector, que en este caso es 1. Y eso va a ser 1. Ahora, tangente. No, cotangente. Cotangente de 270. Cotangente de 270. Cotangente de 270 sería igual a lo siguiente. Nuevamente recordar, esta es la abscisa, esta es la ordenada. Radio vector sigue siendo 1. Entonces, la cotangente es abscisa sobre radio vector, sobre ordenada, diré. Eso sería 0 sobre menos 1. Y eso debería de ser, cotangente de 270 sería 0. ¿Está bien? Usted observe que los ángulos cuadrantales de todas las razones, o bien puede ser 3 números, o bien es 0, o bien es 1, o es menos 1. No existe otro valor, o es 0, 1 o menos 1. Y en los otros casos no existe. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Problema número 1. El problema número 1 me dice, encuentre el valor de J sobre P. Determine el valor de la razón de J de P. Este es J sobre P. J sobre el valor de P. Ese tipo es de esta naturaleza, así. El J es seno de 540 más coseno de 2520 más seno de 810. Es claro de que estos tipos que están aquí son ángulos mayores a una vuelta. Entonces yo voy a descomponer y decir así, por ejemplo, seno, en este caso de aquí, seno, y ese 540 lo voy a descomponer de la siguiente manera. Sería 360, él sería 360 más 180. ¿Está bien? Y note usted que este 360 es número de vueltas, más el coseno, más coseno. Ahora, este 2520, al ser un ángulo mayor a una vuelta, voy a descomponerlo de la siguiente manera. Ese 2520, eso es 360 multiplicado por 7. 7, 0, 7 por 6 sería 42, 4, 21, 2400. Acá sería más 180. Más 0. Uy, curiosamente salió exactito. Más el valor de 0. En este caso, 2520 es 360 por 7. 7, 0, 42 va 4. 7, 21 más 4, 2520. Ahora me falta el último, que es seno de 810. Ese de ahí es seno. Y lo voy a descomponer de esta manera. Ese tipo es 360 por 2. 360 por 2 vueltas. 360 por 2, eso es 720. Más, ¿cuánto me falta para que sea 810? 720, lo que le falta es 90. Muy bien, ahora voy por P. P es 1440, 540, 630. Números mayores a una vuelta. Ah, ya. Entonces, este de acá sería coseno. Y 1440, ese sí es un múltiplo de 360. Ese debe de ser 360
multiplicado por el valor de 4. Por 4 más 0. ¿Está bien? Más 0 grados. Más este último, tangente de 540. Felizmente ya lo hice al inicio. Tangente de 540 era 360 por 1 más 180. Más 180 menos coseno de 630, menos coseno de 630. Y 630 lo voy a escribir como 360, sería 360 por 1 más 270. Ve usted que todos esos angulitos lo he convertido a ángulos que son mayores a una vuelta, lo he descompuesto así. Número de vueltas, aquí hay una vueltita, acá hay 7 vueltas, acá este tipo lo descompongo con 2 vueltitas, lo he descompuesto con 4 vueltas, lo he descompuesto con una vuelta y lo he descompuesto con una vueltita. ¿Ya? Muy bien, entonces el elemento JP quedaría así. Por el método de reducción al primer cuadrante, para ángulos que son mayores a una vuelta, ese tipo quedaría así. ¿Qué se decía si son ángulos mayores a una vuelta? Decíamos lo siguiente. Ya. Los números de vueltas no me sirven, los debo de sacar. Sacamos este número de vueltas, sacamos el número de vueltas aquí, sacamos los números de vueltas, sacamos los números de vueltas, sacamos la vuelta y sacamos los números de vueltas. Es decir, de aquí me va a quedar solamente seno de este angulito que es 180. Más, aquí me va a quedar coseno. ¿De qué angulito? De este angulito que acaba de sobrar, que es 0. Más, acá me va a quedar seno de este angulito que sobró, que es 90. Sobre coseno de este angulito que queda 0 grados. Más tangente, ¿de qué angulito sobró? Sobró 180 grados. Menos coseno de 270. El angulito que sobró, 270 grados. Muy bien, felizmente, todos estos ángulos son ángulos cuadrantales, no hay ningún problema. Ya lo podemos hallar. J sobre P, la relación entre estos dos sería así entonces. A ver. Seno de 180. Seno de 180, eso es 0. 0. Más coseno de 0, eso es 1. Más seno de 90, eso es 1. Sobre coseno de 0 es 1. Más tangente de 180, eso es 0. Menos coseno de 270 es 0. Por lo tanto, el valor de J, la relación entre J y P, ¿cuánto sería? La relación entre J y P sería solamente 2. Y con eso se acabó la pregunta número 1. Clave, la letra C. Pregunta número 2 me dice, de los ángulos alfa y beta y teta se saben que son ángulos cuadrantales positivos menores a una vuelta. Es decir, del primer ítem, yo tengo lo siguiente. Estos alfa, los alfa, beta y teta son ángulos cuadrantales, todos ellos distintos y positivos y menores a 360. Eso quiere decir que el alfa, beta y teta deben pertenecer a este tipo de valores. Ellos deberían de ser 0 grados, podría ser 0 grados, podría ser 90, podría ser 180, podría ser 270 o podría ser 360. Esos son los cuadrantales candidatos para alfa, beta y teta. ¿Está bien? Eso es lo que me dice el primero. El segundo ítem me dice así. El segundo ítem me dice, se tiene lo siguiente. Tenemos que la raíz cuadrada, a ver, lo voy a colocar así, seno de alfa,
menos 1. Bueno, el orden no altera, así es que lo voy a colocar así, menos 1. Más raíz cuadrada 1 menos seno de alfa igual a 1 más coseno. Ese es igual a 1 más coseno de beta. Muy bien, entonces aquí vamos a conseguir uno de los angulitos, o 1 o 2 por lo menos. Vamos a ver. Coseno de beta. Muy bien. ¿Qué voy a hacer acá? Lo primero que debo de hacer es ver que para que esta igualdad se cumpla, ya voy a resolver esta ecuación. Para que la igualdad de aquí se cumpla, estas raíces de aquí tienen que estar bien puestas. Es decir, tenemos lo siguiente. Para que estén bien puestas, o mejor dicho, para que tenga sentido la ecuación, este tipo, lo que está dentro de la raíz, ¿cómo debería de ser? Debería de ser mayor que 0. Este tipo que está acá adentro, ¿cómo debería de ser? Mayor que 0. Es decir, seno de alfa menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Y además, este tipo también tiene que ser mayor que 0. Es decir, 1 menos seno de alfa también tendría que ser mayor o igual que 0. ¿Está bien? De aquí yo tengo lo siguiente. A ver, yo concluyo así. De aquí yo tengo que este 1 pasa acá y sería seno de alfa es mayor o igual que 1. Y además, del otro lado, de este ladito de acá, yo tengo de que seno de alfa es menor o igual que 1. Seno de alfa es menor o igual a 1. De estos dos, yo concluyo, si seno de alfa es mayor que 1 y a la vez es menor que 1, entonces lo único que me queda es que seno de alfa sea 1. Y para que seno de alfa me dé 1, ¿qué ángulo debe ser alfa? El alfa tiene que ser un cuadrantal. ¿Pero qué cuadrantal sería? El único cuadrantal que podría ser sería 90 grados. Alfa necesariamente tiene que ser 90 grados. Porque esos son los 5 valores que puedo. Seno de 0, 0, seno de 180, 0, seno de 270 menos 1, seno de 360, 0. Seno de 90, 1. Por lo tanto, alfa tiene que ser necesariamente 1. Ahora, regresemos a la ecuación. Regresando acá a la ecuación, a esta acá lo voy a llamar triángulo y digo así. En triángulo, ahora, si el seno de alfa es 1, L es 0, L es 0, ¿no? Seno de alfa 1, acá sería 0, acá sería 0. Entonces tendría así, 0 es igual a 1 más coseno de beta. 0 es igual a 1 más coseno del ángulo de beta. Entonces, coseno de beta sale menos 1. Coseno de beta es igual a menos 1. Por lo tanto, ¿qué ángulo debería ser beta? Entonces, lo único que le queda es que beta sea igual a 180. Beta sería igual a 180. Muy bien. Tercera hipótesis. Ya tengo la primera. Este de acá le voy a llamar 1. Ya tengo la segunda que le voy a llamar 2. Ahora vamos por la tercera hipótesis. O el tercer ítem. En el tercer ítem me dicen que la secante de beta más 2 es igual a este tipo. Ya. Raíz cuadrada. Secante de beta más 2. Secante de beta más 2 es igual valor absoluto de la cotangente de teta. Cotangente de teta más el valor de 1.
cotangente de teta más 1. ¿Está bien? Pero coseno de beta vale menos 1. Beta es 180. Entonces, la secante de 180, porque beta vale 180, ese también vale menos 1. Y si él vale menos 1, más este 2 sería 1. Entonces, este valor absoluto de acá, raíz cuadrada de este tipo, diré, esta raíz cuadrada, ¿cuánto sería? Ese de ahí, menos 1 más 2 sería 1. Raíz cuadrada de 1 sería 1. Y ese es igual a decir cotangente de teta más el valor de 1. Entonces tendría 1 es igual al valor absoluto de cotangente de teta más el valor de 1. Entonces tengo lo siguiente. De aquí tendría así. Dos opciones. Cotangente de teta es igual a 1 o cotangente de teta más 1 es igual a menos 1. Cotangente de teta, esa es por la definición del valor absoluto. Menos 1 más 1 es igual a menos 1. De aquí tengo que la cotangente de teta vale 0. De aquí, cotangente de teta vale 0. Es igual a 0. Y de aquí tengo que la cotangente vale menos 2. Pero yo he dicho que son ángulos cuadrantales, no son ángulos cualesquiera. Y he dicho también que para que sea cuadrantal me es suficiente que estos valores me salgan 0, 1 o menos 1, cosa que esto no ocurre. Descartado él, me quedo él por ser cuadrantal. En la primera hipótesis, alfa, beta y teta son cuadrantales. Así, ya tengo el valor de teta. ¿Teta quién sería? Teta debería ser, para que la cotangente me dé 0, ¿cuánto debe valer teta? Para que la cotangente de teta me dé 0, teta debería de ser 270. Ese debe ser 270. Podría haber sido 90 también, pero el 90 ya lo tengo aquí. ¿Dónde era 90? El alfa ya era 90. Como son distintos, porque a mí son diferentes, entonces no puedo tomar 90. Lo único que me queda es 270. Luego, lo que me piden a mí es allá luego de 1 y 2 y 3, de 1, 2 y 3. Ojo que este es 3, por si acaso. Este de acá es 3. La suma de los ángulos alfa menos beta, más el ángulo de teta, ¿cuánto sería? A ver, esta suma sería así. 270 más el ángulo de alfa, que sería 90, es 360, menos 180, y la respuesta es 180. Eso es 180 grados sexagesimales. La clave, la letra A. Pregunta número 3. Me dice reducir esta expresión que está aquí. A esa expresión yo le voy a llamar B, y esa expresión está dada de la siguiente manera. Seno de 3 pi medios menos x. Seno de 3 pi medios menos el valor de x. Sobre coseno de 2 pi menos x. Menos, y acá estaría tangente, pi más x. Sobre la cotangente de pi medios más el valor de x. Menos secante de 2 pi menos x. Secante de 2 pi menos el valor de x sobre cosecante de 3 pi medios menos el valor de x. Muy bien, vamos a aplicar acá la reducción para ángulos menores a una vuelta. ¿Qué se hacía? A ver, primero vamos a averiguar en qué cuadrante está cada angulito de ahí. Por ejemplo, coseno de menos 2 pi menos x, él se encuentra en el cuarto cuadrante. Cuarto cuadrante. 3 pi medio menos x estaría en el tercer cuadrante.
pi más algo, eso está en el tercer cuadrante. Pi medios más algo, segundo cuadrante. 2 pi menos algo, cuarto cuadrante. 3 pi medios menos algo, tercer cuadrante. Ahora voy a averiguar qué signo tiene cada razón. Seno en el tercer cuadrante, negativo. Coseno en el cuarto cuadrante, positivo. Tangente en el tercer cuadrante, positivo. Cotangente en el segundo cuadrante, negativo. Secante en el cuarto cuadrante, positivo. Cosecante en el tercer cuadrante, negativo. Muy bien. Entonces, ahora recién voy a aplicar la reducción al primer cuadrante. Y dice así. Acá es menos y acá voy a colocar. Como es 3 pi medios, en lugar de la razón voy a escribir la corrazón. Acá va a ser menos la corrazón de seno, coseno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de X. Sobre. Como es 2pi, se mantiene la misma razón, que sería coseno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de X. ¿Qué signo va aquí? Positivo. Listo. Menos. Si es pi, se mantiene la misma razón, que sería la tangente. ¿De qué ángulo? Del que está sobrando, X. ¿Qué signo tiene? Positivo. Ahí está, positivo. Segundo, pi medios, en lugar de la razón, escriba la corrazón de la cotangente sería tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Del ángulo de X. Como estaba en el segundo cuadrante, la cotangente siempre es negativa. Menos, y acá sería así. Secante, acá sería, como está en el cuarto cuadrante, se mantiene la misma razón, secante de X, signo positivo, más. Acá es negativo, como es 3 pi medios, en lugar de la razón escribo la corrazón de la cosecante sería secante. ¿De qué ángulo? Del ángulo de X. Simplifiquemos, este tipo se va, este tipo se va, este tipo se va. Es decir, que el valor de B quedaría así, menos 1 por menos 1. Menos 1. Menos por menos 1. Por lo tanto, el valor de B sería solamente 3. Y esa es la respuesta de ese problema. Clave, la letra E. Clave, la letra E. Problema número 4 me dice lo siguiente. Yo tengo lo siguiente. Yo quiero hallar el máximo valor de la tangente. Ya, me piden hallar el valor de M, donde M es igual a la tangente. ¿Ya? Yo sé que M es igual a la tangente. Yo lo que quiero encontrar es el máximo valor. Es decir, yo quiero de que esa tangente de teta se ubique entre dos valores, así, A y B. Si logro conseguir eso, entonces el máximo valor de la tangente de teta máximo, sería exactamente el valor de B. El mínimo sería el valor de A. Así es que la idea sería meter esa tangente en una desigualdad. ¿Cómo voy a hacer eso? Ya. Tenemos esta expresión que está aquí. ¿Está bien? En esta expresión. A ver. Voy a tener así. Voy a separar este tipo y este tipo acá. A ver. Tenemos aquí, tenemos cotangente, a ver, tenemos aquí cotangente de 169 pi medios más el ángulo de teta, más el ángulo de teta. ¿Está bien? A ver, mire. Usted puede observar que ese 169 pi medios lo puedo escribir de esta manera. Ese tipo lo puedo escribir como la cotangente, así. 169, eso sería 84 pi. Eso sería 84 pi más pi medios. Más pi medios.
más el ángulo de teta. Verifique usted que eso ocurra. 2 por 84, 168, más 1, 169 pi medios. Este es un ángulo mayor a una vuelta. Los números de vueltas los puedo sacar y me voy a quedar con esto. Este de aquí sería igual a decir cotangente de pi medios más teta. Ahora le aplico la reducción para un ángulo menor a una vuelta. Recordar que este tipo está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, ¿cómo es la cotangente? Eso es negativo. Es decir, que este de acá vendría a ser igual a menos. Como es pi medios, en lugar de la razón, pongo la corrazón. La corrazón de cotangente sería tangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Listo. Análogamente voy a hacer para el otro caso. El otro caso es este tipo. Cotangente de 218 pi. Ese es cotangente de 218 pi más el ángulo de teta. Aquí claramente yo observo de que este de aquí es el número de vueltas. 218 pi, al ser un número par, él es número de vueltas. Este de aquí es número de vueltas. Entonces, ¿qué se decía? Cuando yo quiero aplicar la reducción para ángulos que son mayores de una vuelta, lo que tienes que hacer es sacarle un número de vueltas y quedarte solamente con la misma razón y con el ángulo que está de residuo, o sea, teta. Así, reemplazo en el valor de f. Así, f es igual a lo siguiente. Ese de ahí es igual. Raíz cuadrada de 3, raíz de 3, raíz de 3, más la cotangente de 169 pi medio más teta, pero ese tipo vale menos tangente de teta. O sea que este debe ser igual a menos, raíz de 3 menos tangente de teta. Más, acá hay otra raíz, y dice así, menos 1, más, en lugar de escribir ahora cotangente de 218 pi más teta, voy a escribir cotangente de teta. Más cotangente de teta por tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado del ángulo de teta. Muy bien, vamos a operar y ver qué sucede con ese tipo que está ahí. La idea es conseguir eso. Entonces quedaría así. El valor de f quedaría de esta manera. Este f sería igual, acá sale raíz cuadrada de la raíz de 3 menos tangente de teta. Raíz de 3 menos tangente del ángulo de teta. Más raíz cuadrada, acá sería menos 1. Y acá sería tangente por cotangente, sería solamente tangente de teta. Más tangente de teta. Listo. Ahora, yo quiero encontrar el máximo valor de la tangente. Yo le dije que lo que quiero es que esa tangente esté en una desigualdad. Aquí me va a dar la desigualdad. Estas raíces cuadradas me va a dar la desigualdad, ya que si la frecuencia de onda emitida está dada por esta expresión, eso quiere decir que esta frecuencia existe. Para que la frecuencia exista, ¿cómo debe ser lo que está dentro de la raíz cuadrada? También debería de existir. Así, yo tengo, para que esta raíz exista, yo sé de que 0, que la raíz de 3 menos la tangente de teta tiene que ser necesariamente mayor o igual que 0. Eso debe ocurrir. Y además, este tipo tiene que ser mayor o igual a 0. Acá está 0, 1 más tangente de teta. O sea, acá sería mayor o igual menos 1 más tangente de teta. Despejando aquí, tendría lo siguiente. Tangente de teta
A ver, de acá tendría que la tangente del ángulo de teta es menor o igual que raíz de 3. Menor o igual que la raíz de 3. Y además, del otro lado, despejo este tipo acá y sé que la tangente de teta es mayor o igual a 1. Tangente de teta es mayor o igual que 1. Uno de estos dos, si por un lado él es mayor que 1 y a la vez es menor que raíz de 3, entonces la tangente de teta se encuentra entre estos dos valores. Él se encuentra, o mejor dicho, él es mayor o igual a 1, pero también es menor o igual que la raíz de 3. Listo. Logré encontrar a esa tangente de teta en función de 1, en función de una desigualdad, en este caso 1 y raíz de 3. Entonces digo así. Entonces, este de acá me quiere decir que el valor de m en asterisco, el valor de m, como es la tangente, él debe estar entre 1 y la raíz de 3. Está entre 1 y la raíz de 3. Por lo tanto, el máximo valor que va a tomar el valor de m, que es la tangente, el m máximo, debería ser la raíz de 3. Y con eso el problema se acabó. Clave, la letra C. Clave, la letra C. La pregunta número 5 me piden hallar lo siguiente. Solución. Me dice así. Los números que representan la medida de largo y ancho respectivamente de una placa rectangular es A y B. A es este tipo, B es este tipo de acá, secante 225. Me dicen si BF es A sobre B, hallar el valor de 8F. Nos piden a nosotros encontrar el valor de 8F. A ese valor le voy a llamar N. N es igual 8 veces el valor de F. Entonces, ¿quién es ese N? Entonces, el valor de N sería igual a lo siguiente. Este de acá es igual a decir 8 por el valor de F. Pero ¿quién es F? Ese F es nada más que A entre B. ¿A quién es? Seno de 120. Seno de 120 por coseno de 240 por coseno de 240 por tangente de 300. Este tipo sobre secante de 255. Secante de 225. Muy bien, solamente me queda reducir ese tipo porque son ángulos que son menores a una vuelta. Entonces el valor de n quedaría así. N debe ser igual a 8. Y lo vamos a reducir acá. Seno de 120, eso de ahí es igual a decir seno 180 menos 60. Por coseno de 240, eso es igual a decir coseno de 270 menos 30. Por la tangente de 300. Pero la tangente de 300 lo puedo escribir como 270 más 30. 270 más el valor de 30. Sobre seno secante de 225, que lo puedo escribir así, eso es secante de 225, que sería 180 más 45. 180 más 45. Muy bien, apliquemos la reducción ahora y digo así. Por ejemplo, él se encuentra en el segundo cuadrante, seno es positivo. Él se encuentra en el tercer cuadrante y coseno es negativo. Este tipo se encuentra en el cuarto cuadrante y la tangente es negativa. Él se encuentra en el tercer cuadrante
y la secante es negativa. Entonces el valor de n quedaría así. N es igual a 8 multiplicado por, aplicamos la reducción y quedaría de esta manera. Quedaría así. Acá sería seno de 60 por, acá sale el signo negativo menos, como es 270, en lugar de la razón, escriba la corrazón, que sería seno, ¿de qué ángulo? Del ángulo de 30. Por menos tangente, como es 270, voy a escribir cotangente, menos cotangente de 30. A esta parte de abajo, como es 180, se mantiene la misma razón que secante, sería menos secante de 45. Ahora comenzamos a operar aquí y ver qué sucede. El valor de n sería igual a lo siguiente, n es igual a decir 8, y comencemos a operar. Seno de 60, raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, multiplicado por seno de 30 es un medio, pero por el signo negativo sería menos un medio, por cotangente de 30. Cotangente de 30, con el signo negativo, sería menos la raíz de 3. Mientras que secante de 45, acá sería menos, secante de 45 sería raíz de 2. Listo. Operando, tendríamos lo siguiente, acá sería n, debe ser igual, menos y menos es más, entre este menos sería menos, ¿menos quién? Menos 8, acá sería 3 cuartos, acá sería 3 sobre 4, sobre menos raíz de 2. Menos raíz de 2. Entonces este valor quedaría así, quedaría menos y menos se van a ir. Acá sería más, menos y menos, acá sería más. Este menos sería más, acá sería más. Pero este menos, con este menos se va. Este de acá se va. Quedaría menos así. Simplifico, sería cuarta sería 2, sería menos 6 sobre raíz de 2. Menos 6 sobre raíz de 2. Racionalizando, tendría el valor de n. Por lo tanto, el valor de n sería igual. Si yo racionalizo acá por raíz de 2, a ver aquí, racionalizar quiere decir multiplico por raíz de 2 y lo divido sobre raíz de 2. A raíz de 2 por raíz de 2 sería 2, mitad y mitad sería 3, sería menos 3 raíz de 2, menos 3 raíz de 2. La clave, menos 3 raíz de 2, la clave de la letra D. Una ruleta de casino, la pregunta número 6, una ruleta es girada partiendo del eje horizontal positivo y en sentido horario, deteniéndose luego de girar un ángulo θ, que es menos 1287 pi cuartos. Si la pelotita negra se ubica a pi sexto de la posición inicial, eje positivo, calcula este valor. Me pide calcular el valor que yo le llamo P. Ese valor P es igual a coseno de menos θ menos pi sextos. Ese es el valor que quiero hallar. Para hallar ese valor, yo tengo lo siguiente. A ver, ¿quién es θ? θ vale menos 1287 pi sobre cuartos. Entonces el valor de P sería igual a lo siguiente. Este valor de P, sería igual a decir coseno
Si teta es este tipo, menos teta sería solamente 1287 pi, 1287 pi cuartos, menos pi sextos. Entonces el valor de P quedaría así. Mi problema radica en cómo escribir este 1287 pi cuartos. No es ni pi medios, no es ni otro valor. Ese de ahí lo voy a escribir de esta manera. Voy a descomponer con el factor 4 más próximo a 1287. Ese de ahí sería 1288. Sería así. Este 1287 sería 1288 menos pi, menos 1. 1288 pi menos pi sobre 4. Sobre el valor de 4. Menos pi sextos. Menos pi sextos. Entonces, este de aquí simplifico acá y me quedaría que el valor de P es igual a decir coseno de este ángulo. Cuarta y cuarta, acá sería 3, cuarta de aquí 3, cuarta de este tipo sería 2. Que es 88, que es 88. Ya. 3, a ver, cuarta 3, cuarta 2, cuarta 2, 322 pi menos pi cuartos. Más, y acá lo voy a colocar así, menos pi cuartos menos pi sextos. Este es menos pi cuartos menos pi sextos. Este de aquí es número de vueltas. Este tipo de aquí es número de vueltas. ¿Qué se decía cuando tengo un ángulo mayor a una vuelta y encontraba el número de vueltas? Él lo debo de sacar y el valor de P quedaría solamente como coseno de este angulito. Coseno de este ángulo, que cuando yo lo sumo, él es 45. Él es 30. 45 menos 30 sería menos 75. Por si acaso, lo convierto a este tipo, él es menos 45 grados sexagesimales, mientras que él es menos 30 grados sexagesimales. Este signo le corresponde a este tipo de acá, ¿ya? Menos 30 más menos 45 sería menos 75. Pero como el coseno absorbe el signo, lo desaparece, el valor de P solamente me queda como coseno de 75 grados. Por lo tanto, el coseno de 75 yo lo conozco. Por lo tanto, el valor de P es igual a esta expresión. Coseno de 75 sería, coseno de 75 sería raíz de 6, raíz de 2 sobre 4. Raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Y esta sería la respuesta, que en este caso sería la clave C. La clave C. Clave, la letra C. Problema número 7 me dice, se tiene un terreno ABCD de la forma de la región cuadrangular. El vértice B tiene las siguientes coordenadas, 7,12. O sea que este vértice de aquí, este es el vértice de aquí, tiene coordenadas 7,12. 7 y 12. Si el precio del terreno está dado por esta expresión, allá, el precio, tenemos aquí el precio del terreno, que le voy a llamar P, que es 800 raíz de 193 por el valor absoluto de seno de teta, coseno de teta. Seno de teta más coseno de teta. Muy bien. Y eso está en soles.
Me piden hallar cuál es el precio, o sea, cuál es el valor de P. Le voy a llamar asterisco. Muy bien. Observe usted en la figurita que el ángulo de teta es este angulito de acá. Empieza desde aquí y finaliza así. Este es el angulito teta. ¿Está bien? Ahora, en ese angulito yo conozco otro angulito, voy a colocar otro. Ese angulito que voy a colocar va a ser este tipo que está aquí. Ese tipo le voy a llamar alfa. ¿Está bien? Entonces, en la figura, yo tengo lo siguiente. Alfa más teta, el ángulo de alfa, más el ángulo de teta, deben sumar 180 grados. Eso de ahí, eso debe de ser 180 grados. Yo despejo uno de ellos y tendría así. Entonces tendría de que el ángulo de teta, por ejemplo, lo podría yo escribir de esta manera. Ese teta lo puedo escribir como 180 menos el ángulo de alfa. ¿Está bien? Ahora voy y reemplazo en asterisco. En asterisco, el precio a pagar es igual a decir, este es 800 raíz de 193, valor absoluto, seno, pero ¿de quién? Seno, en lugar de escribir teta, voy a escribir 180 menos alfa. Más, acá está menos el valor de alfa, más coseno de 180 menos alfa. Coseno de 180 menos el valor de alfa. Ahí está. Esto está en valor absoluto. Aún este precio P todavía lo puedo escribir de esta manera, por reducción al primer cuadrante. A ver, mire, 180 menos algo, segundo cuadrante. 180 menos algo, segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, seno, ¿cómo era? Seno es positivo. En el segundo cuadrante, ¿cómo es coseno? Negativo. Es decir, que el valor de P en realidad quedaría de la siguiente manera. Sería 800 por raíz de 193, valor absoluto. Y en lugar de escribir él, como es 180, se mantiene la misma razón, que sería seno de qué ángulo, del ángulo de alfa, más y menos sería menos coseno del ángulo de alfa. Aquí estoy aplicando la reducción para ángulos que son menores a una vuelta. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo se centra entonces en encontrar seno de alfa y coseno de alfa. Muy bien. Mire, de la figurita que está ahí, voy a sacar una partecita nada más, que es el plano cartesiano acá, así. Este ladito que está acá, y este par ordenado que vale, este es el punto P, este de aquí, el punto B, que tiene las coordenadas 7,12. 7,12. Este es el ángulo alfa. ¿Ya? Pregunto yo, ese ángulo alfa es claro que no está en posición normal, pero está en sentido antihorario. Y se puede observar que ese ángulo es un agudo. ¿Qué decía yo? Si quiero encontrar ángulos agudos, si quiero una razón para un ángulo agudo, era suficiente construir un triángulo. Construimos el triángulo de esta manera. Aquí está el triángulo rectángulo. Entonces, si yo quisiera encontrar la razón trigonométrica para un ángulo alfa, lo único que necesito conocer son los laditos. Para eso voy a hacer uso de este par ordenado. Recordar que él es abscisa y él es ordenada. ¿Cuánto debe medir la abscisa acá? Este debe ser 7. ¿Cuánto debe medir la ordenada? La ordenada debería de ser 12. La ordenada debe ser 12. ¿Cuánto cree usted que vale este tipo de acá? Este tipo de acá
es 144 más 49, eso es raíz de 193. Listo. Con esos datos reemplacen en triángulo y digo así, en triángulo, el precio sería de esta manera, precio es igual 800 por raíz de 193, 800 por la raíz de 293, valor absoluto, seno de alfa menos coseno de alfa. Valor absoluto, acá sale raíz y raíz. A ver, en el triángulo, seno de alfa es 7 sobre raíz de 193. 7 sobre raíz de 193. Mientras que el coseno es 12 sobre raíz de 193. Entonces el valor de P quedaría así. P debe de ser igual a 800 raíz de 193 valor absoluto. Como son homogéneos, no hay ningún problema por ser fracciones homogéneas. 7 y menos 12 sería menos 5. Menos 5 sobre raíz de 193. Pero el valor absoluto, elimino este tipo, el valor absoluto hace que un número negativo se convierta en positivo y sería que el valor de P sería 800 por la raíz de 193 multiplicado por 5 sobre raíz de 193. 5 sobre raíz de 193. Simplificando, ya encontré el valor de P. Por lo tanto, el valor de P sería igual se simplifica, este de acá y este de acá se cancela, 5 por 800 sería 4.000. O sea, el precio sería de 4.000 soles. La clave, la letra D. Listo. El problema 8 me dice, en el mapa del campus de la ciudad universitaria, en coordenadas rectangulares, el local del centro preuniversitario se ubica en un lugar de coordenadas P menos 4,2. Muy bien. Aquí están las coordenadas, el plano cartesiano está aquí. Me dicen que las coordenadas P es menos 4,2. Menos 4 es la abscisa, parte negativa. 2 es ordenada, parte positiva. Eso quiere decir que aquí debe estar el punto P. Con coordenadas menos, a ver, las coordenadas son menos 4 y 2. Este es el punto P y este es el punto. Dice, si alfa es el ángulo negativo que forma el rayo OP y el semieje negativo. Note usted que el semieje negativo es esta parte de aquí. Este es el semieje negativo. El alfa es un ángulo negativo que forma con el rayo OP y el semieje negativo. Allá. Eso quiere decir que este de acá sería el ángulo. Como está en sentido, como eso es negativo, entonces está en sentido horario. O sea, lo puedo dibujar así. Este es el ángulo de alfa. Para mayor precisión, debe colocar aquí de que ese alfa se encuentra entre estos valores. Como es negativo, debe ser menor que 0 y menor que 90. ¿Está bien? Eso vamos a precisar este tipo para poder dibujar el ángulo así. Porque también podríamos pensar el ángulo de esta manera. Así, ¿no? El contorno, así. ¿También puedo pensarlo de esa manera? ¿Está bien? Entonces vamos a recalcar de que ese alfa está entre menos 90 y 0. Esta es una hipótesis que le falta a dicho problema para aclarar, ¿ya? Esta es hipótesis. Esa hipótesis faltaba nada más. Muy bien. Ahora sí, me piden hallar este valor. Me piden hallar el valor que yo le llamo M, que es raíz de 5. Me piden hallar el valor de M, que es raíz de 5, coseno de alfa, menos cosecante de alfa. Raíz de 5 por coseno de alfa menos cosecante de alfa. A ver, miren.
En primer lugar, este ángulo alfa está en sentido horario, por ser negativo. Le voy a cambiar de sentido. Si le cambio de sentido, ya no va a ser alfa, sino va a ser menos alfa. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, también puedo colocar este angulito de aquí. Este angulito de acá. Hasta aquí. Este angulito lo voy a llamar teta. Este es el valor que quiero hallar, por si acaso. Y digo así. De la figura, la suma de todos los angulitos, teta, más el ángulo de menos alfa, ¿eso cuánto debe dar? Eso debe dar 180. Más el angulito de menos alfa me debe dar 180. Entonces, yo tengo lo siguiente. Entonces, el ángulo de menos alfa es igual a 180. Ese tipo es igual a 180 menos el ángulo de teta. 180 menos el ángulo de teta. Listo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Reemplacemos aquí, en asterisco. En asterisco, yo tengo acá el coseno de alfa. ¿Está bien? Y cosecante de alfa. Quiero que aparezca el menos alfa. Entonces el valor de m es igual a la raíz de 5. Usted recordará de que el coseno de alfa también lo podría yo escribir como coseno de menos alfa, porque no le afectaba en nada ese hecho. Más menos cosecante de alfa lo puedo escribir como cosecante de menos alfa. Recuerde usted de que, a ver, una observación aquí por si acaso, caso que se haya olvidado, observación. Para ángulos negativos, la cosecante del ángulo de menos alfa, ese es igual a decir menos cosecante del ángulo de alfa. Aquí está menos cosecante de alfa. Este menos cosecante es igual a decir cosecante menos alfa. Aquí está. ¿Está bien? Ahora, estos tipos los voy a reemplazar por el tipo que está aquí. Y sería así. A ver, acá sería m, que es igual a la raíz de 5. Reemplazando el valor que yo tengo ahí, quedaría coseno. Y en lugar de escribir menos alfa, voy a escribir 180 menos teta. 180 menos teta. Más cosecante. Y en lugar de escribir menos alfa, voy a escribir 180 menos teta. Ahora le aplico la reducción y digo así. 180 menos teta, eso está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, coseno es negativo. 180 menos teta, segundo cuadrante, pero la cosecante es positiva. Aplicando la reducción, el valor de m quedaría así. Raíz de 5. Y acá sería, como es 180, se mantiene la misma razón. El signo negativo menos la razón coseno. El ángulo a trabajar, teta, que es el residuo. Más y más sería más. Como es 180, se mantiene la misma razón, que es cosecante. ¿De qué ángulo? Del ángulo de teta. Muy bien. Ahora, observe usted en la figurita que el ángulo de teta está en posición normal. Para hallar cualquier razón, necesitaba solamente conocer L es la abscisa, L es la ordenada, y además su radio vector de este tipo es igual a decir L es 16 más 4 es 20, eso sería 2 raíz de 5. 2 raíz de 5. Muy bien, reemplazo los valores y tenemos así. Así, el valor de m, que es raíz de 5, multiplicado por menos, y acá voy a colocar coseno, más, acá está seno. Coseno de teta. Coseno era abscisa sobre radio vector.
o sea, menos 4, sobre 2 raíz de 5. Cosecante de teta. La cosecante de teta es raíz de vector 2 raíz de 5 sobre la ordenada que sería 2. Muy bien. Entonces el valor de m quedaría de la siguiente manera. Este m es igual. Esta raíz de 5 se va, acá sería 2. Esta raíz de 5 se va, sería 5. 5 más 2 sería 7. Por lo tanto, el valor de a sería 7. El valor de a sería 7. El valor de m diré sería 7. La clave, la letra A. Solución. Problema número 9 me dice, indique el número de proposiciones que sean correctas. Vamos a ver, primera proposición. En la primera proposición me dicen tangente. ¿A qué es igual la tangente de 90 más el valor de x? Muy bien, claramente le voy a aplicar la reducción para ángulos que son menores a una vuelta. Por ejemplo, 90 más x, segundo cuadrante. En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces, ¿qué signo le voy a colocar? Negativo. Como es 90, voy a colocar la corrazón de la tangente, cotangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo de x. Por lo tanto, esta primera proposición es falsa. Porque me dicen que sale cotangente de x. ¿Ya? Ítem número 2. El segundo ítem me dice que la cotangente de 270, la cotangente de 270 más x, más el valor de x, ¿a qué es igual? A ver, vamos a ver, reducción al primer cuadrante, 270 más x, cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la cotangente es negativa. Eso quiere decir que este tipo debe de ser igual, signo negativo, menos. Como es 270, en lugar de la razón, escriba la corrazón de la cotangente, tangente. ¿De qué ángulo? Del residuo que quedó. Y lo que quedó es el valor de x. Pero según acá, me dice que la proposición es verdadera o falso aquí. Ah, es falso. Entonces, la proposición I es falsa. Es aquí falsa. Entonces, la proposición 2 es falsa también. Vamos a la tercera proposición. Me dice secante de 180, secante de 180 más el valor de x. Más el valor de x. Y comencemos. 180 más x, tercer cuadrante. Tercer cuadrante, la secante negativa. ¿A qué es igual eso? Menos. Como es 180, se mantiene la misma razón, que es la secante. ¿De qué ángulo? Del ángulo que sobró aquí, que sería el valor de x. ¿Eso es correcto? Ah, en este caso, entonces, para este caso, para el ítem número 3, o la proposición número 3, en este caso, él es verdadero. Mi primera proposición correcta. Vamos con la cuarta proposición. Me dicen que seno de 180 menos x, seno de 180 menos x, ¿a qué debería de ser igual? A ver, mire, 180 menos x, segundo cuadrante. Segundo cuadrante, seno es positivo. Entonces, ¿acá qué debe ser? Signo positivo. Si es 180, se mantiene la misma razón. Seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo que sobró aquí, que sería x. Entonces, ¿cómo es la proposición número 4? Entonces, la proposición número 4, ¿verdadero o es falso? Ah, me salió verdadero. Esta proposición es verdadero. La última proposición número 5, me dice así. Coseno de 90 más x, coseno de 90 más x, eso de ahí, ¿a qué debería de ser igual? A ver, 90 más x, segundo cuadrante.
En el segundo cuadrante coseno es negativo. O sea que eso debe ser igual a menos. Como es 90, en lugar de la razón escribo su corrazón. La corrazón de coseno, seno. ¿De qué ángulo? Del ángulo de x. Entonces, esta proposición, ¿cómo será? La proposición número 4, la número 5, es falsa. Por lo tanto, ¿cuántas proposiciones correctas hay? Podemos fijarnos que hay 1, 2. 2 correctas. Por lo tanto, la clave es la letra C. Clave, la letra C. Problema número 10 dice así. A ver, mire. En el rectángulo tengo BD que vale M, DC que vale N. Me piden hallar ese valor. El valor que me piden hallar le voy a llamar Q. Y Q es N al cuadrado sobre M al cuadrado. ¿Ya? Ese es el valor que me piden hallar a mí. Ahora, este de aquí le voy a llamar alfa. Este de aquí le voy a llamar alfa. Y este de aquí le voy a llamar teta. ¿Está bien? A ver, en la primera figurita, en este triangulito de aquí, acá lo voy a sacar ese triángulo para que lo vea ahí. En este triangulito, aquí está 90. Y estos son los laditos B, A, y este es el ladito D. Este ladito vale 1, dice, y este es el ángulo de teta. Por resolución de triángulos, este tipo, este segmentito de aquí, que estoy pintando de color azul, este segmentito de aquí, ese segmentito vale coseno de teta. ¿Está bien? Pero en la figurita, este segmento BD vale M. Entonces, M es igual a coseno de teta. M es igual a coseno del ángulo de teta. Muy bien. Ahora voy a trabajar con este de acá. Note usted que 2 raíz de 2, eso es equivalente a decir raíz de 8. ¿Ya? La misma idea. A ver. Yo quiero saber cuánto vale este ladito de acá. ¿Ya? Ese es mi objetivo. Acá voy a dibujar nuevamente. Aquí está el triangulito. Este tipo vale raíz de 8. Este es 90 y estos son los valores. Este es el valor de A. Este es el valor de D. Este es el valor de C. Este es el ángulo de alfa. Por resolución, si él vale raíz de 8, él debe ser raíz de 8 por el coseno del ángulo de alfa. Coseno del ángulo de alfa. Pero de la figurita, entonces, este segmento de color lila vale N. Entonces, N es igual a raíz de 8 coseno de alfa. Ese es igual a raíz de 8 coseno del ángulo de alfa. Muy bien, con esos datitos vamos a jugar acá. Además, en esta figurita de aquí, usted puede observar lo siguiente. En esta figurita, si él vale 1 y él vale 8, toda esta distancia que está aquí, toda esta distancia, ¿cuánto debería de valer? Este segmentito hasta aquí. Si él es 1 y él es raíz de 8, él al cuadrado sería 8 más 1, 9, raíz cuadrada de 9, él valdría 3. Ah, ya. Entonces tendríamos así. Aquí le voy a poner el valor de qué. A ver. Acá le voy a colocar asterisco. Y digo así. En asterisco, ¿quién es el valor de qué? Este valor que es igual escrito de la siguiente manera. Así. El valor de n elevado al cuadrado. N elevado al cuadrado sería 8. Sería 8 por coseno al cuadrado de alfa. ¿Está bien? Ahora,
¿quién sería m al cuadrado? Sería este tipo al cuadrado, o sea, sería coseno al cuadrado de teta. Listo. Entonces el valor de ¿qué? Se vería de esta manera. Ese de ahí sería igual. Acá sale 8. Y acá sería el valor de coseno de alfa elevado al cuadrado. A ver. El coseno de alfa, en la figurita, el coseno de alfa sería raíz de 8 sobre 3. Sería raíz de 8 sobre 3. Recuerde que debe estar elevado al cuadrado. Por coseno al cuadrado de alfa. El coseno al cuadrado de alfa, ¿cuánto sería? El coseno de alfa, el coseno de, a ver, m era, claro, este es coseno de, el coseno de teta diré. El coseno de teta, eso es, coseno de teta es m sobre 1. En la figura grande sería 1/3. Cateto opuesto, cateto adyacente 1, hipotenusa 3. 1/3 elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale el valor de Q? El valor de Q sería, él sería 8, 8 y 8, 64. Él sería 9 y él sería 9, se cancela, por lo tanto él debe ser 64. Por lo tanto, la clave es la letra D. Las claves de los ejercicios propuestos son las siguientes. La pregunta número 1 sale la letra C. Sale 7. La número 2 sale la letra C. Sale 60. La número 3 sale la letra E. Sale menos 9. La número 4 sale la letra A, sale 160. Y la número 5 sale la letra E menos cotangente al cuadrado de teta. Eso ha sido todo por hoy. ¿Alguna pregunta? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en la siguiente clase.